Satélites, la revolución de Starlink, capítulo 1. Síguenos en nuestras redes sociales. Suscríbete, da un me gusta, comenta y comparte. 3, 2, 1, ignition, and liftoff of Starlink 4-34. Go Falcon 9. En la medida que crece la demanda de ancho de banda de los sistemas inalámbricos de gran capacidad, estos exigen una alta eficiencia y de tecnología de punta. Los conjuntos o arrays de antenas activas están desempeñando un papel cada vez más importante. Los conjuntos de antenas activas del tipo MIMO, Multiple Input, Multiple Output, que es una tecnología inalámbrica que utiliza varios transmisores y receptores para poder enviar y recibir más datos al mismo tiempo. Estas se han convertido en parte integral de los estándares para redes de área local inalámbricas y también de sistemas celulares. Estas antenas activas de formación o conjuntos, o en inglés arrays, jugarán un papel igualmente importante en la próxima generación de satélites de comunicaciones de alto rendimiento. Además, las implementaciones en la órbita terrestre baja, LEO, y la órbita terrestre media, MEO por sus siglas en inglés, por compañías como Telesat, SES y SpaceX, necesitarán estaciones terrenas con antenas que pueden rastrear múltiples satélites. Esta convergencia de tendencias está impulsando un cambio desde las tradicionales antenas pasivas con patrones estáticos de haz fijo hacia las antenas inteligentes activas o Active Arrays totalmente orientables digitalmente. Un buen ejemplo es la constelación de satélites Starlink de SpaceX, que se encuentran en la órbita terrestre baja LEO y por lo tanto están ubicados mucho más cerca de la superficie de la Tierra, aproximadamente a 550 kilómetros de altura, en comparación con un satélite geoestacionario. Es importante notar que las órbitas geoestacionarias se encuentran a 36.000 kilómetros del ecuador, orbitando en el mismo sentido y velocidad que la rotación de la Tierra. Desde la Tierra, un objeto geoestacionario parece inmóvil en el cielo y por lo tanto es la órbita de mayor interés para los operadores de satélites artificiales de comunicación. ¿Qué es latencia? Bueno, latencia es un término de red para describir el tiempo total que tarda un paquete de datos, o sea, la información, en viajar de un nodo origen a otro nodo destino. En la medida que la distancia de las órbitas satelitales es mayor, se acentúa lo que se conoce como retraso satelital, que es la tendencia notable debido a las leyes físicas que rigen la velocidad de la luz, cuando se envían datos hacia y desde los satélites. Hacer rebotar una señal en un satélite geosincrónico toma alrededor de un cuarto de segundo en subir, uplink, y otro más para bajar, downlink, sin contabilizar otras latencias del protocolo TCP/IP. Un ejemplo de este efecto de retraso satelital es notable en los reportajes en vivo de las cadenas de televisión, normalmente entre el estudio y el reportero que se encuentra remotamente. Esta órbita de satélites geoestacionarios se conoce como cinturón de Clark. Ahora, ¿por qué se llama cinturón de Clark? Bueno, hagamos un poco de historia. El nombre de este cinturón espacial es un homenaje al famoso investigador y escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke. Y es que en 1945, tras combatir en la Segunda Guerra Mundial, Clarke predijo
en un artículo técnico la idea de satélites geoestacionarios como un magnífico sistema de telecomunicaciones. Lo interesante es que los satélites ni siquiera existían en la época. Además de este cinturón, a Arthur Clarke le debemos la novela 2001, Odisea en el espacio, y su posterior película dirigida por Stanley Kubrick. Ahora, volvamos a los satélites Starlink. Resulta que estos, debido a su proximidad con la superficie terrestre, el área de cobertura por un solo satélite para brindar el servicio es muy limitada si lo comparamos con los satélites geoestacionarios. Estos satélites Starlink se mueven constantemente en sus órbitas LEO con respecto a la superficie terrestre. Los desafíos tecnológicos para permitir que la constelación Starlink brinde un servicio de Internet ininterrumpido dependen en gran manera de la forma eficaz con que sus antenas desempeñen el seguimiento satelital. Además, están equipados con enlaces directos de comunicación inalámbrica que permiten que cada uno de los satélites de la constelación se comuniquen directamente con otros satélites cercanos, a lo que en topología de redes de comunicaciones se conoce como una malla o mesh. Estos incluyen la capacidad de cada satélite para ubicar otros satélites y establecer automáticamente un enlace óptico tipo láser para conformar la malla. Los transceptores en la Tierra deben seguir la posición relativa de los satélites dentro del alcance y reorientarse automáticamente para establecer un enlace estable. Si quieres aprender acerca de fundamentos de antena, solo tienes que hacer clic en el enlace Telecomunicaciones, Fundamentos de Antenas, capítulo 2, que se encuentra en la caja de comentarios. Ahora, ¿cómo aborda SpaceX estos desafíos? Bueno, es que los satélites Starlink se desplazan muy rápido, alrededor de 27.000 kilómetros por hora, y los datos deben enviarse de un lado a otro, entre ellos a cientos de megabits por segundo. Todo esto mientras la antena de array activa y el satélite están continuamente orientando el haz de datos apuntando directamente entre ellos. Además de eso, el plato cambia entre diferentes satélites cada 4 minutos más o menos, ya que se mueven fuera del campo de visión de los platos con bastante rapidez. Comencemos aclarando la diferencia entre una antena parabólica de televisión, como esta, y la antena tipo plato de Starlink. Las antenas parabólicas utilizan un reflector parabólico. De televisión solo reciben señales de TV desde el espacio. No pueden enviar datos a menos que fueran del tipo VSAT, que son las siglas de Terminal de Apertura Muy Pequeña, del inglés Very Small Aperture Terminal, o VSAT. Las antenas Starlink, apodadas Dishi, envían y reciben información de datos desde el satélite Starlink que orbita a 550 kilómetros de distancia. Mientras que el satélite Starlink está 60 veces más cerca que los satélites de televisión, sigue siendo una distancia increíble para enviar una señal de forma inalámbrica. Y por lo tanto, los patrones electromagnéticos entre Dishi y el satélite Starlink deben enfocarse en estrechos y poderosos haces que estén continuamente en ángulo o dirigidos para comunicarse entre sí.
En nuestros próximos 2 capítulos nos concentraremos en cómo la antena de Starlink logra su objetivo para seguir los satélites que se mueven alrededor de 27,000 kilómetros por hora. Y también cómo es capaz de soportar grandes anchos de banda. Para los que no lo saben, el ancho de banda es la cantidad de información que se recibe cada segundo, mientras que la velocidad es cuán rápido esta información se recibe o se descarga. Pero ya, esa es otra historia. Gracias por visitar nuestro canal. 37 años de experiencia que contar. ¿Cuál tema de tecnología te gustaría que desarrollemos? Suscríbete, comenta y da clic a me gusta.